presidente Peña Nieto, como todos los presidentes, se reúne en varias ocasiones con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en el mes de febrero. Se reúne en junio, a principios de junio, con la Marina. Pero es muy raro. Los especialistas dicen que nunca se había dado un encuentro, o hace mucho no se había dado un encuentro con militares y con Fuerzas Armadas y sus familias, como el que ocurrió este mediodía en el campo militar número 1. Se habla de que fueron 30,000 personas las que asistieron, además de que otro tanto o más siguieron el mensaje a través de un circuito cerrado en cuarteles y zonas militares. Estoy queriendo hacer algo inusual, viendo este escenario tan grande. Si hay una cámara que me pueda seguir, porque hay pantallas, ¿verdad? Porque me gustaría caminar entre la gente, me gustaría caminar entre ustedes, porque los veo a veces, yo aquí muy al centro y ustedes muy lejanos. Arropado por 32,000 elementos de las Fuerzas Armadas del país, acompañados de sus familiares, el presidente Peña Nieto rompió el protocolo. Decidió acercarse a saludar a soldados, marinos y miembros de la Fuerza Aérea y terminó por interrumpir un mensaje dedicado a reconocer su labor. Y el gusto es para mí. Muy buenas tardes. Pues o saludo o doy mensaje, ya no sé qué voy a hacer. El presidente terminó medio día de actividades en el campo militar número 1 defendiendo lo que llamó los uniformes nacionales. Orador único, acompañado de 4 secretarios de Estado, insistió en que es decisión de su gobierno que Ejército y Marina sigan en las calles. Un apoyo subsidiario, dijo, y respondió a los críticos de las Fuerzas Armadas. Son inadmisibles e inaceptables las expresiones que algunos, de manera simple, no sé si por ignorancia o con dolo, descalifican la labor de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, que han calificado que la labor de nuestras Fuerzas Armadas está dedicada a ofender, a lastimar, a faltar a los derechos humanos, a masacrar, como algunos se atrevió a decir. Quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas, denigran a México. Quienes lastiman a nuestras Fuerzas Armadas, lastiman a México. Quienes desacreditan el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, desacreditan a México. La reunión con miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias sirvió también para que el presidente hablara de combate a la desigualdad, sobre la reforma educativa y generación de empleo. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. 7 vivas y 40 minutos después, la insólita reunión del comandante supremo con sus oficiales, tropa y familia terminó. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Gracias. Un acto inusual, el de este mediodía en el campo militar número 1. Y por la tarde, en Laredo, Texas, Andrés Manuel López Obrador se dio por aludido y le respondió al presidente Peña Nieto, él sí, llamándolo por su nombre, aseguró que el gobierno federal busca confrontarlo con las Fuerzas Armadas. Peña Nieto y sus ayudantes quieren confrontarme con el ejército. ¿Qué les digo? Que se serenen. Los soldados son pueblo uniformado y tenemos muy buenas relaciones con los soldados. Todo este nerviosismo de Peña es porque tiene un alto rechazo entre los mexicanos. La gente está muy inconforme con Peña Nieto y saben dónde hay más inconformidad y ese es su nerviosismo, pero yo qué culpa tengo.
donde hay más inconformidad en el Estado de México. Un día más, si llevamos quizá más de un mes con estas acusaciones, defensas, serénense. En fin, bueno, y hablando de... El secretario de Educación, Aurelio Nuño, le respondió a Andrés Manuel López Obrador. López Obrador dijo el viernes que la reforma educativa le daba risa. La respuesta que dio López Obrador lo pinta de cuerpo entero. Lo pinta, pues tal cual como es. Un autoritario al que le da risa la educación. Ya vimos cómo reaccionamos, si alguien lo cuestiona, si alguien le pide debatir, responde con desprecio y con autoritarismo. Él no quiere mexicanos críticos, él no quiere que nadie lo cuestione, por eso está en contra de este nuevo modelo educativo. Y dijéramos, creo que él lo expresa muy bien, pues sí, la educación le da risa, creo que hasta se tardó más de 10 años en terminar su carrera, muestra, o dijéramos, es una respuesta que encierra ese autoritarismo, ese desprecio por la educación, ese desprecio y esa falta de respeto por los demás, y creo que lo pinta de cuerpo entero. Mientras tanto, en Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, el presidente nacional de Morena, realizó su último día de trabajo en la entidad. Ahí aseguró que a pesar de la situación que atraviesa el estado, los veracruzanos tienen la esperanza de lograr un cambio. Además, dijo que el proceso electoral local sirve para prepararse de cara al 2018. Vamos a escuchar sus palabras. En 2018, el año próximo, viene esa cita que tenemos con la historia, viene la elección presidencial y la tercera es la vencida. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en Puebla, en un acto en Puebla, dio una conferencia de prensa y ahí le preguntaron sobre lo que había dicho Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el operativo que se llevó a cabo la semana pasada en Nayarit fue una masacre donde murieron menores de edad y personas que se convierten en delincuentes por falta de oportunidades. Duras las respuestas del secretario de Gobernación. Respecto a las declaraciones que hiciera el líder del partido Morena. La Marina, el Ejército, se enfrentó a criminales de alta peligrosidad, que por cierto, portaban armas de alto poder y que eran responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y por supuesto del tráfico de drogas. Quien afirme, como lo hizo, que estas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias. No se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos que hoy les comento. Yo lo que les diría es que no permite y no debemos de permitir oportunismos políticos, lucrar con esta acción. Son tiempos difíciles y no son tiempos para regatear el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su acción patriótica, ni para debilitar su función. Creo que ni los simplismos ni los remedios populistas son alternativas para fortalecer la seguridad. Es con acción, es con trabajo. Cabe recordar cuando algunos que hoy ostentan un encargo partidista, cuando tenían una responsabilidad de gobierno, sus índices delictivos, los índices delictivos de ese lugar donde gobernaban. Y si esto fuera como él lo comenta hoy, pues entonces hubiera arreglado el problema que estaba en ese lugar. Yo creo que no caben los oportunismos políticos en un tema tan importante como es el de la inseguridad y que es un reclamo de la sociedad que trabaja en los gobiernos unidos en favor de regresarles la tranquilidad.
Por la tarde, a través de su cuenta de Facebook, Andrés Manuel López Obrador les exigió al presidente Peña Nieto y a los secretarios de Gobernación y la Marina que aclaren los detalles del operativo del jueves en Tepic. Para López Obrador se trató de una masacre contra seres humanos. Luego escribió que la estrategia del uso de la fuerza no ha dado resultados. Finalmente, López Obrador le pidió al gobierno federal que abandone la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. Luego, tras un mitin en Nicolás Romero en el Estado de México, López Obrador insistió en pedirles una explicación tanto al secretario de Marina como al de Gobernación. Y que fueron masacrados. Osorio Chong como el secretario de Marina deberían de informar por qué de esa masacre y por qué quieren resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México con masacres. En el tiempo que llevan han habido muchas masacres y no se resuelve el problema. Entonces yo les pido al secretario de Gobernación, al secretario de Marina que informen por qué recurren a esos procedimientos, por qué masacran a seres humanos. Eso es lo que yo les contesto. Bueno, a ver, decía el secretario de Gobernación que López Obrador no dio resultados en materia de seguridad cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Lo fue desde finales del año 2000 hasta mediados del 2005, cuando dejó el cargo para ir a buscar la candidatura presidencial. Bueno, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es difícil aquí darle la razón al secretario Osorio Chong. Es muy difícil comparar estas cifras, pero si tomamos, por ejemplo, el periodo 2001-2004 de Andrés Manuel López Obrador y el de los 4 primeros años de Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, vamos a ver que el promedio de homicidios dolosos en 4 años, pues aquí la única unidad que tenemos para hacer una comparación es por 100,000 habitantes, es más alta, es mucho más alta, es casi el doble en los 4 años del gobierno del presidente Peña Nieto que las que se registraron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, si tomamos el dato de secuestros en el mismo lapso, los 4 primeros años de López Obrador con los 4 primeros años de Osorio Chong como secretario de Gobernación, la cifra, el número de secuestros, en efecto, es más alta en lo que fue el Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era el presidente. Este es un debate que seguramente se va a empezar a dar, que ya difícilmente se va a parar de aquí a julio del 2018. Habrá momentos de intensidad, habrá momentos en que se replieguen, pero bueno, López Obrador además está tomando todas, está entrando a todos los debates, y hoy el secretario de Gobernación pues no se quiso quedar atrás. Quizá pudo haber eludido, respondido la pregunta que le hicieron en Puebla con una generalidad. Quiso ser muy empático con López Obrador. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, volvió a hablar hoy de Andrés Manuel López Obrador y a criticarlo por las acusaciones que hizo ayer en contra del ejército mexicano. Pero para quienes solo piensan en cómo destruir y no formar, para quienes no están pensando en la sociedad mexicana, sino solamente en aprovechar coyunturas para atacar a lo más preciado que tenemos en favor de la seguridad, que son nuestras instituciones federales, pues lo que están haciendo hoy es entrar en un debate muy irresponsable como el de ayer. Ayer tratando de componer lo que dijo antier, y antier lo que trató de componer de la semana pasada, y que después ya no entendió si quería hacer o deshacer. Si les confundí, es que así seguramente está de confundido. Ayer fue el mayor de los desastres en lo que comunicó. Dijo que por instrucción de un expresidente y del actual presidente ha sido ocupada nuestras Fuerzas Armadas para atacar a la sociedad. Seguramente no sabe que ahí hay mexicanas y mexicanos
que están sirviendo fuera de sus hogares para proteger a él, a su familia y a todos. La aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, Margarita Zavala, también se fue sobre Andrés Manuel López Obrador luego de que el dirigente Morena acusara a Felipe Calderón, esposo de Margarita, de de ordenarle al ejército que matara ciudadanos. Lo que hace es a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Pública, los acusa de criminales, a los criminales los justifica y a las víctimas de crimen organizado les dice provocadores. Es lamentable que lo piense así. Está utilizando todo el recurso público, el dinero de los contribuyentes que va a los partidos políticos lo está utilizando para su persona y pues el PAN tendrá que decidir muy pronto, eso espero, y estoy segura que decidirá por mi mano. Bueno, veremos si el PAN adelanta los tiempos. Esta mañana hablamos con José Narro, el secretario de Salud, sobre el mensaje que dio ayer en la ceremonia luctuosa de Luis Donaldo Colosio, el mensaje a quienes critican a las Fuerzas Armadas. Nos dijo que no iba dirigido a Andrés Manuel López Obrador. Que duele e inquieta el desdén y ligereza de juicio respecto de las instituciones mayores, entre ellas la Presidencia y las Fuerzas Armadas. Por ello, preocupa que se pretenda transferir culpas y responsabilidades a quien nada tiene que ver en hechos dolorosos o a un instituto profundamente popular, con compromiso social probado, con apego institucional, vocación de servicio y compromiso en defensa de la libertad y la soberanía nacional. Es para los que quien quiera que señale, porque ha habido voces muy críticas respecto del Instituto Armado de México y no tiene una dedicatoria única especial. Y yo creo que todos tenemos que ser muy cuidadosos en la relación, en el trato, en los señalamientos a las Fuerzas Armadas. Por cierto, de gira por Veracruz, Andrés Manuel López Obrador cerró cualquier posibilidad de que Morena haga alianzas con el PRD. Nosotros no vamos a tener acuerdo con el PRD, con la burocracia del PRD. Ya a título personal, militantes del PRD se están uniendo a Morena. No queremos acuerdo con los que apoyaron a Peña con el pacto llamado por México, que no es más que pacto contra México. No queremos nada con ellos. Están muy echados a perder. Ya se corrompieron.